Hola, hola. Arabelle here with Chic Innovator. So today's episode is muy especial. Todo en español con subtítulos en inglés. Yes, we're doing the whole thing in Spanish with subtitles in English. In this episode, I get to sit down with Miami-based, multi-talented Alma Delgado, who is a very, very good friend. She's a model turned designer and a creative powerhouse. Alma has worked with many brands in Colombia and has appeared in TV commercials, campaigns, and music videos. Appeared in Paris Fashion Week, New York Fashion Week, and Milan Fashion Week, as well as Runway Latinx. Well, she will join us again this year, October 18th. Alma has also represented such brands as Harley Davidson, Playboy, Esika, amongst many others. And she's appeared in the series Gangs of War and Peace, as well as some others. This conversation was recorded earlier this year, and since then, Alma has gone on to debut her first ever swimsuit collection at Miami Swim Week. The event was incredible, and she even got a runner-up Miss Colombia, Melissa Varon, to close the show. And keep an eye out as you see the video for Miss Ecuador, who was also on the catwalk. But before all of that excitement, Alma joined me for an intimate and inspiring conversation. And we dove deep into her roots, her background, her transition, modeling to fashion design, and the passion that fuels her vision. So whether you're here for fashion, innovation, or just a beautiful story of transformation, no te lo puedes perder. Vámonos a Miami. Vamos. You're watching Chic Innovator. Stay tuned for fascinating topics, fascinating people that have style and are innovative. You're watching Chic Innovator. Make sure to like, comment, and subscribe. It's free. Hola, Alma. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida de Miami. ¿Cómo está la temperatura allá? Calor, súper rico, ya viene el verano. Sí. Así que, bueno, Miami se pone más caliente cada vez. Aquí frío. Oh my God, bueno, vente para acá, playa. Sí. Mira, ¿por qué no te presentas con tu nombre completo y el título? Okay. Soy Alma Delgado, diseñadora, y tengo mi showroom, Alma Fashion, que tengo mis diseños y también tengo otros diseños de otras diseñadoras latinas, que hago la colaboración y nos apoyamos pues todas juntas con la moda aquí en Miami. Me encanta. Y Alma, ¿quién tienes ahí contigo? Ay, mira, les presento. Se llama Al Pacino. Es mi perrito, compañía eterna. Qué lindo. Se llama Al Pacino como el actor. Y hoy tengo a Indy, que está... Hola, Indy. Mira Al Pacino, mira. También de una película, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene? Indy va a cumplir 5 años. Oh, Ya es una dama. ya. Sí. Una dama, sí. El Pacino tiene un año y Bebé. 7 meses. Un bebé, bien lindo. Sí, quieren mucha atención, pero bueno. Oye, Alma, me da mucho gusto. Tú y yo hemos sido amigas ya como más de 10 años, yo creo que no sé. Sí, desde que estoy acá en Miami. Sí, y me acuerdo que Christian Carabias nos conectó Sí. para uno de los shows cuando hacía yo lo de Latino Fashion Week, que lo hice por muchos años, casi 15 años en total, y por como 5 años en Miami. Y lo que habíamos grabado sí se grabó. Vale, perfecto. Sí, Seguimos. de ahí, sí. No, y me acuerdo que Christian Garabias nos presentó, bien lindo, que está viviendo Miami y México y Colombia, ¿no? Está por todos lados. Se internacionalizó. Sí, me ha ido muy bien, está en Hola TV, me ha ido muy bien. Quería platicar contigo para que la gente conociera un poquito tu historia, porque tú siempre se me ha
me has hecho muy interesante. Gracias por tu apoyo. Has venido a Chicago al Runway Latinx, que es el show que hago ahora, que es bastante grande y traemos también diseñadores nacionales, internacionales, la mayoría latinos. Y ya has venido y eres un influencer. También estás haciendo bastante en esa área de los medios, las redes sociales, como le dicen, un poquito de televisión. O sea, estás en todos lados. En todo un poquito, todo lo que tenga que ver con arte, la moda. Sí. Entonces, me hace algo muy bonito. Y tú sabes, parte de lo que tratamos de hacer con Chic Innovators es hablar con gente sobre tópicos que son fascinantes, gente fascinante que innovadora, tiene estilo, y se me hace muy importante que la gente conozca lo que haces, lo que has hecho, porque también motiva a otras personas. Sí, que tal vez está pensando de algo, tiene una idea, pero piensa que ellos no. Quiero que nos platiques un poquito, porque vienes de Colombia, de qué parte de Colombia, y creo que me platicaste que tu mamá era una mamá soltera, ¿no? Creciste con ella, ¿no? O platícame. Sí, un resumen. Eso es muy bonito, la gente sepa tu historia, ¿no? Y platícanos eso, y luego quiero platicar preguntarte un poquito más. Ok. Yo me fui de mi casa a los 20 años. Mi mamá es separada de mi padre y tengo otros 2 hermanos, pero es por parte de otro papá. Entonces, a los 20 años me fui para Bogotá, yo soy de Cali, y empecé a estudiar. Yo estudié en Cali modelaje, pero entré a estudiar actuación, seguí con el modelaje en Bogotá, estudiando, trabajando. Ahí pues hice muchas cosas en Colombia con muchas muy buenas marcas, Playboy, Chevrolet, la Harley Davidson. También hice una novela en Bogotá. También representé a Colombia en las Olimpiadas de Talento en Hollywood, aquí en Estados Unidos. Y me gané una medalla de oro y 3 de plata como modelo. Wow. Sí. No, estaba leyendo todo lo que has hecho, pero déjame preguntarte, ¿qué te motivó a una edad de 20 años, tú sabes, irte de tu casa a algo un poco inseguro, me imagino, ¿no? Pero tú platícanos, ¿de dónde te vino esa pasión para hacer todo lo que has hecho? Sí, primero mi mamá siempre me apoyó en todo. Entonces, a mí nunca, el modelaje no se me ocurrió. A los 15 años yo estaba en el grupo de porristas y el jurado era un director de la mejor agencia de modelos de allá de Cali. Y él me dice que me veía como estilo, talento, y yo cero. Yo era deportista en mi colegio, yo estaba en todos los deportes. Y le dije a mi mamá, él me regaló una beca para estudiar glamour y etiqueta. Y eso me cambió pues muchísimo la vida. Aprendí cómo a caminar, arreglarse uno un poco más, y después me ofrecieron para irme a Bogotá, el manager de una amiga. Yo me fui para Bogotá y le dije a mi mamá, también ella siempre me apoyó todo el tiempo. Al principio no quería, porque ella me decía, ¿cómo te vas a ir sola? No sé qué. Y a la vez, como mi mamá se ha separado también, y eso me dio también ese impulso para yo ayudar. Que es todo lo Mucho ruido. Al Pacino. Al Pacino está jugando. Se pone a jugar. El Pacino, ven. Se pone a jugar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le está pasando a tu? Espera. Se parece después como el demonio de Tasmania. Se pone a dar vueltas solo con la cola. Se persigue la cola. Ay, goodness. Oh. Está activo, mira, no sé chistar. Sí. Y entonces así fue que pues me dio ese impulso y me propusieron. También fui reina en Valle del Cauca de Miss Turismo y Miss Baja. Trabajé muchísimo allá en Bogotá. También estudié diseño de modas y allá saqué mi primera colección. Hice una línea de ropa interior, otras de trajes de baño y de body.
Entonces siempre he tenido... Eso oye muy... Al Pacino, ven, mira, si lo vieras cómo está, se pone a correr. Al Pacino se activa, mira, ya te odio, él quiere la atención. Ven, Al Pacino, o sea, si te ves la cámara como está corriendo. Because you can hear it right in the back. Ven, lo voy a tener aquí. Okay. Pero ya lo tengo aquí, pero está activísimo. ¿Por qué no me deja? Déjame. Me encanta eso porque, bueno, obvio, de muy joven tenías esa motivación, pero ¿hay un ídolo que tienes, alguien que te ha motivado, que tú has visto, que dices, bueno, ella ha podido, yo pienso que yo puedo seguir en esos pasos, ella o él, no sé? No, Naomi Campbell, por ejemplo. Desde pequeña me decían en el colegio, Naomi Campbell, acá también. Federico, me dice, tú eres la Naomi Campbell de Miami. Naomi Campbell. Sí, ella me ha inspirado como en el tema de la moda, ¿no? Ajá. La caminada, olvídate. Elegante, sí, otros looks. Sí. Es como mucho. Había un tiempo cuando te sentías insegura. Bueno, mira que siempre, igual antes de salir a una pasarela, uno le dan, son nervios antes de salir siempre. Todavía lo siento. Estar con una pasarela, pero ya cuando sales, obviamente, pues te llenas de la seguridad. Pero eso me lo enseñaron mucho en las clases de etiqueta, de modelaje que tuve. Cuando sales la pasarela, tú eres la reina, tú eres el centro de atención. Entonces ahí también eso es un papel muy importante porque como te sientes, eso no lo vas a sentir. Si puedes repetir eso. Entonces, ¿qué haces? ¿De qué piensas antes de salir para, tú sabes, calmarte un poco? Ese sentimiento que todo el mundo tiene un poquito de energía. Así que sí, como nervios, pero después ya la seguridad, ves que tienes toda la cámara así, la mirada sin ti. Entonces, nada, llevar ya, respirar antes de salir. Ajá. Y te habían dicho que te digas, yo soy la reina. Y sentirse, exacto. Y sentirte. Y eso lo transmites pues cuando sales. Sí, porque es una energía y la gente cuando estás en la pasarela o estás platicando o hablando, sienten esa energía, ¿no? Entonces tienes que poner en ese... Y eso te lo enseñaron en parte de... No, sí, eso también me cambió la vida muchísimo, porque como te digo, yo era deportista, y entonces empecé a hacer gimnasio también, porque yo hacía deporte en el colegio como basquetbol, jugaba basquetbol, estaba en béisbol y estaba en el grupo de porristas. Después entré para el gimnasio, como porque yo era muy delgada, pero más que estoy ahora. Entonces me ayudó a formar un poco más el cuerpo, el gimnasio, muy importante. Un poquito de las curvas. Sí. Tener bien las curvas. Sí. No, platícame, si me puedes decir de esos momentos, de esa escuela, 3 puntos que te dieron que en sí te cambiaron tu perspectiva, la vida, cómo sales al público o cómo te enfrentas a las cosas que te hacen. Si puedes pensar de ti. Sí, ok, primero que todo, bueno, la seguridad. Eso en la parte como interno. Ya externo es, por ejemplo, el maquillaje. Yo no me maquillaba, no me arreglaba el cabello, cero. Entonces me empecé a ver también más bella. Y la gente me lo decía, te ves muy bella. Entonces eso también como que siempre como es decir, uno tener afirmaciones positivas de uno también. Y sí, la gente te lo dice, entonces eso también te va sintiendo mejor contigo misma también. ¿Hacías también a sí misma? O sea, sí, tomabas el tiempo de las afirmaciones que... De uno misma, como soy bella, soy segura, enfrente de un espejo. Eso siempre me lo han dicho. Y... No, es que es importante porque es difícil. Venga, se cayó, espero. Es difícil, te estás afrontando a cosas muy difíciles, imagino. Sí, pero a mí me encanta.
y otras cositas que nos puedes, los secretitos que nos puedes decir que Otro secreto es mirarse al espejo, seguridad, hacer ejercicio. Yo a veces, esto sí, yo peco a veces, me como, digamos, una hamburguesa, y eso que ahorita ya te puedes comer las hamburguesas healthy, que le pones lechuga, pero como la comida colombiana, cuando voy a visitar, entonces que la empanada, no sé qué, entonces la comida también, peco de vez en cuando, y el metabolismo pues ayuda mucho. Realmente, yo he estado contigo y comes muy sanamente, muy sanamente. Como de todo un poquito, Sí, un poquito de todo. Sí, Exacto, y el ejercicio. sí, balanceado todo, ¿no? Exacto. Sí, podrías describir tu estilo. Sí, tú sabes, por ejemplo, si alguien va a ser tu personaje en una telenovela, tienen que decir cuál sería tu estilo, cómo les describirías tu estilo. Mi estilo, a mí me gusta mucho, o sea, por ejemplo, no me gustan mucho los colores fuertes, como el naranja, sí, me gusta, me considero clara. Entonces, una fiesta de Lázaro Sánchez, de Miami. Sí, pero yo, o sea, se ve como pink, yo lo veo pink. Es pink, sí, no. Sí, pink. Me considero clásica, me gustan siempre los vestidos que se vean la figura, que marquen la figura. Los tacones los amo. No, es un tacón, o sea, que estilizan muchísimo. Oye, y pregunta, con los tacones, con los zapatos, ¿que estén confortables o que estén bellos? ¿O las dos? Que yo me siente bien con ellos puestos, ¿no? Okay. Que yo me pueda caminar bien con ellos, porque hay tacones que te ponen y como que ese tacón se embolean. Okay. Que no pueda caminar bien con ellos. Tienen que estar estables también, o sea, bellos, pero también estables. Sí. Él es como un niño, mira, como sabe que estoy aquí hablando, quiere la atención, por eso se pone a saltar y aquí está igual, mira. Es así, es un hijo. Y vi en tu resumen, en tu biografía, que habías estudiado diseño en Colombia. Sí, yo estudié diseño de modas en la Cal College, hice un taller, no hice la carrera aquí, pero sí hice un taller y ahí fue que empecé todo, pues saqué mi primera colección y así, bueno, así empecé y la estoy retomando nuevamente ahorita aquí en Miami. Bueno, cuando nos conocimos, yo la retomé, después hice una pausa por lo de la pandemia y ahorita la estoy retomando nuevamente. Oh, me encanta. Yo no sabía eso, ¿eh? Esa parte no me la sabía. Sí. Siempre colaboraciones, sí, con sí, no, bien. socias, amigas y bueno. Sí. No, entonces platícame un poquito sobre esta colección, que fue un gran honor yo poder ir y verla lanzar. Muchas gracias por venir, sí, acompañarnos. Me encantó en Art Basel, ¿no? Con Arts and Fashion, Fashion and Art. Federico Díaz. Sí, platícame un poquito de ese show, de cómo te asociaste con él, un poquito, platícanos de él, porque también es un personaje. Y parece que han estado trabajando y haciendo un equipo muy lindo también, ¿no? Sí, somos amigos. Y me está ayudando mucho con Alma Fashion en el tema de la promoción, la producción. Y bueno, Fashion and Art, esa es su compañía. Quiero que quién es él, porque los que están viendo no saben quién es él. Sí, Federico Díaz, tienen que seguirlo en las redes sociales. Él es actor, productor. Él tiene Fashion and Art y que hacen aquí en Miami el mejor evento de arte y de moda todos los diciembre, así que están invitados para que vengan. Lo tiene que seguir Federico Díaz un guión abajo. Y entonces encuentran pues todo lo que hace. Tiene Fashion and Art, también One TV, que está en YouTube. Y bueno, y ahí tengo mi canal también con él, se llama Alma Fashion. Él pues es una cápsula dentro de su productora One TV. Ahí también en mi social media lo pueden ver.
pues ponen en YouTube Alma Fashion One One TV y después cápsulas de moda, de eventos. Ya viene pronto el tercer programa, donde también van a venir la nueva versión. Bueno, qué bueno. No, me encantó el evento, me encantó ver tu línea. Platícanos un poquito sobre esta línea. Me encantó, sé que fue lo que hicimos Animal Prints, ¿no? Y ahorita están muy de moda. Y yo te tengo que ser honesta, yo casi el Animal Print no me lo pongo, no lo veo. No. ¿Y eso por qué? Yo sé, no, pero después de ver tu show, fui hace poco y ahora tengo un blazer que es animal. Y va un poco a moverme hacia qué bien, me encanta. Y se ve mucho y me motivó a tratar, ¿no? Casi me lo voy a poner hoy, pero dije, a lo mejor te pones tú en Animal Print y vamos a estar las dos. Sí. No, le das un poquito esa motivación porque me encantó, súper sensual, súper elegante, muy versatile también porque se puede usar de diferentes formas, pero ¿cómo te inspiraste a diseñar? Bueno, esta colección yo ya la tenía pensada antes de que saliera. Me acuerdo que yo venía de Aspen con Federico, estábamos hablando como de las nuevas tendencias que iban a venir, eso fue en enero del año pasado, o sea, del año antepasado. Entonces, y ya pues empecé a trabajar en esa colección y ya sabía que yo iba a traer Animal Print, pero antes que yo la sacara empecé a ver ya, empezó a sacar, empezaron a sacar pues varias diseñadoras. Pero bueno, yo ya estaba trabajando en ello y lo que hice fue bodies, todo fue Animal Print, diferentes telas. Y por ejemplo, body que te lo puedes poner con una falda, un pantalón. También hice los enterizos, que esos inspirados en Aspen, te los pueden para la nieve, te los puedes poner con un abrigo para esquiar también. Hice también unas blusas en calentadoras. O con las botas, ¿no? Se ve bien padre así Sí. con las botas. Las botas y te pones el gorrito de nieve, chino. No, vaya. Mira, lo voy a soltar, pero espero que empiece a correr. No. Dramático, sí. No me siento así como dices, ¿no? Dando vueltas. Dando vuelta con la colita. Ahí se me la un poco. Sí. Ya se cansó. Canción. No, la mía está súper calmadita aquí, descansando. No, y Quiero que llegue a ese nivel. Y Al Pacino se quede quietico por momentos, se queda quieto, pero se activa. sí, le faltan unos años, yo creo, esa es la cosa. Sí. Sí. Ok, great, perfect. Sí, no, me encantaron los diseños y las modelos y todo. Lo que mucha gente no entiende es que cuando estás diseñando algo tienes que tener una visión y luego, me imagino que tú quieres vender. Salió. Ya. Porque estamos haciendo y que lo que tú quieres también es que, bueno, venderlo, ¿no? Que el público y se me hizo muy práctico como enseñaste los diseños, porque en sí se pueden usar de muchas diferentes formas. Muchísimas formas. No sé si te acuerdas que me puse uno de los enterizos que desfilé, pero me puse una falda que era de pantera, piel de pantera. Ese fue el favorito mío y me lo puse con una falda y una chaqueta. Entonces, ahí mostré como otra forma como te lo puedes poner. Sí, no, bien lindo. Y luego salimos a un evento y te pusiste otra blusa, ¿no? Porque soy Animal Print. Y ese día salimos, no, había mucho Animal Print, no viste mucha. Había mucho Animal Print y se veía muy, muy bien. No, me encantó. Felicidades con esa colección. ¿Y qué viene ahora, Alma? Bueno, ahora este año sigue las telas de culebra, o sea, todo lo que tenga que ver con animales. Pero voy a seguir con Animal Print. Ahorita estoy trabajando en una colección para Sun Week, que es en mayo, aquí en Miami. Voy a tener una pasarela. Oh, ok. Y en el Sun Week voy a tener una pasarela con los de Miami Show Sun Week.
Y nuevamente en diciembre ya voy a trabajar otra colección para Art Basel también, pero sigue todo lo que tenga que ver animales. Ah, muy Quiero plasmar como la piel de la mujer y que se conviertan como en animales exóticos. bien. Sí, o sea, es la idea que quieres proyectar con tus Sí, diferentes... la próxima serpiente, la que hice ahorita en Art Basel fueron tigres, pantera. Ahora Art Basel, la que no está jugando, ¿no? Ya fue bastante. Art Basel, ven, está con su juguete. Mira, ahí está jugando. ¿Dónde está? Ven. Y coge el juguete. Solo está. El pachino, ven aquí. Sorry. Ya casi terminamos, ya casi. Entonces, bueno, vuelvo y repito. ¿Qué? Sí, sigo con pues los animales. Este año también. Pero voy a hacer como sorpresa. Ya van a ver. Más como serpiente es lo que viene. Sí, para diciembre. Ok, pero es el año, ¿no? No es el año. Todo el año, sino que empiezas. O sea, yo tengo como. O sea, yo soy muy clásica, pero en los diseños soy más atrevida. Y esta vez quiero algo, sigo con los animales este año, sigo con los animales. Ok, me encanta. Bueno, pero también es el año chino, ¿no? También por eso, y es de la serpiente. Entonces me encanta esa energía. Exacto. Entonces eso va a ser mi colección de Art Basel, inspirada en ello. Y ahora en Week sigo con el tigre y pantera en traje de baño. Todo lo voy a hacer en traje de baño. Tal vez te tengo una idea para algo aquí en Chicago. Pero nada. También para Chicago, obviamente estaré. Vamos a platicar de eso. Sí, tengo unas ideas. Dale, me encanta. Sí, no, me encanta. Y tú sabes, a mí me encanta apoyar a mis amigas y que triunfen, que Albache, ven aquí. Él es un personaje, o sea, él es un el muñeco y venga, Albache, ya me lo tengo para que podamos personaje. Ya, mira. No, y tú sabes, tengo algunas ideas tal vez para aquí en Chicago, entonces tenemos que platicar de eso. A mí me encanta apoyar a mis amigas y que siga creciendo y triunfando. Gracias, sí. Me encanta que, tú sabes, has seguido adelante y siempre te estás transformando. Yo, eso no es, ¿no? Si alguien tiene inspiración de tal vez entrar al mundo de diseño, ¿qué les recomiendas tú? Que se lancen, que sean atrevidos, si les ocurre, no sé, sacar algo diferente, innovador, que se atrevan, que no les dé miedo y mostrar lo que les gusta en la moda. Eso es como lo que yo les recomiendo. Sí, ¿sabes lo que me encanta de ti? Tu personaje, como tu vestuario y todo, es siempre elegante, muy clásico, pero luego por medio de tu arte, que son tus diseños, te expresas y eres algo atrevida, ¿no? Es como... Sí, me encanta porque enseñado de ti que es de mucha pasión y todo. Es algo muy bonito, muy bonito. Y a veces, por ejemplo, me visto igual en tenis, con ropa deportiva, pero le pongo, por ejemplo, una chaqueta y le dan un toque elegante, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, ropa deportiva sexy también, que la uso. Y también tengo una marca en mi showroom. Y es, por ejemplo, en el interior con la espalda descubierta, un ejemplo. Entonces, sexy. A ver. Pero después sales y te pones una chaqueta y quedas súper vestida elegante. Sí. Dinos, tú sabes, un mensaje de lo que ves para ti, de lo que ves en tu visión para tu futuro. Bueno, yo me veo con una forma como me ve o que les recomiendo. Bueno, yo sigo con la moda, eso la llevo en mí. Me veo con él, muero con él, todo.
con Al Pacino, aunque me gustaría que los perritos duraran más, pero no. Pero sí, quiero poner Snoopy acá en Miami, en el Sand Street. Estoy trabajando en eso, ahorita estoy en el showroom, pero nada, eso es lo que yo quiero. Y siempre asesorar a las mujeres cómo vestirse, porque yo también hago eso. Por ejemplo, una amiga me dice, voy, no sé, a una boda, una red carpet. Entonces les asesoro que les queda bien con su cuerpo, les ayudo en sus outfits. También les doy como secretos de belleza, cómo sentirse, lo mismo que yo aprendí. Entonces, cuando van a mi showroom mis amigas y así, entonces estoy como también, ya solo como que se llevan el outfit, sino que también les doy tips de belleza, de cómo sentirse y de seguridad de ellas mismas. A ver, danos, y ya nos vamos con esto, danos un secreto para la piel. Danos Oh un my secreto. God, ¿sabes qué me encanta? Y para la edad que tengo, me dicen que no parezco la edad. Y la sábila. Te la dejas 20 minutos, ya sea en la mañana o en la noche. La planta, La planta, sí, la penca. Yo compro la penca y le cojo la pelo, la babita y te la pones 20 minutos antes de dormir o por las mañanas también, o por la mañana. Y el hielo ¿se seque bien? se seque bien, exacto. Y hielo también. Arriba del... No, te la quitas y te pones hielo. Ok. Y buenísimo, yo tengo hasta una máscara de hielo. Sí. ¿Cuánto te la dejas? ¿Cómo la máscara? Sí, de hielo. 15 minutos. O sea, me pongo la sábila, me la quito y después me pongo la máscara de hielo. ¿Y esto lo haces cuántas veces? Trato todos los días, no todos los días, pero sí trato, hay que hacerlo todos los días, pero no todos los días, por ahí 4 veces por semana. Ok. Pero Ok. no todo, hay que hacerlo todos los días, pero Sí. a veces no lo hago. Pero eso es como mi tip de belleza, te reafirma la piel. Por ejemplo, yo tengo 0 arrugas, nunca me he hecho cirugías como de estiramiento, ni botox, ni nada. Sí. Todo como con esa, la sábila. Y para las manchitas de la cara, te limpia, es súper bueno. Es a la verdad que lo pueden conseguir todo en cualquier lado del mundo. Sí, no, es cierto, eso por todo. Ok, aquí se oyen los secretos, ya sabemos el secreto de la bella Alma, gracias por eso. Y espero verte pronto. Sí, Sí. nos vemos pronto. O te vienes tengo un vamos a platicar de eso. Ok. Está agendada para el Week ahora en mayo. Te envío los detalles para que si puedes, pues nos acompañe. Gracias. Sí. Porque tenemos que grabar tus nuevos diseños. Sí. Ok, un besito. Ok, un beso. Muchas gracias por la invitación. Y Al Pacino, mira, dile inquieto. Dile Al Pacino. Mira, pero hasta luego. Ok. Bye. Chao. Thanks for watching Chic Innovator. Make sure to like, comment, and subscribe. It's free.